Unos 50 minutos. Muy bien. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación y por el trato excelente que siempre me das, Carlos, querido, que somos muy amigos y la verdad que lo demuestras cada vez que tienes la oportunidad. Pero esto no quita para que ahora vaya la cruz. Y es que efectivamente yo que venía tan feliz a hablar de mi libro a Perú, venía a recibir un doctor honoris causa muy feliz, y también a hablar de mi libro, mi próximo libro, que es nada menos que de interrupción voluntaria de la vida humana, o sea, que hablaba de cosas como manipulación genética, lesiones al feto, eutanasia, aborto y todas estas cosas. De repente Carlos me dice: pues tú has trabajado este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo en relación a los delitos de corrupción en las transacciones internacionales. Dije, pues sí, pero esto lo trabajé yo hace unos años. Bueno, pues nada, te pones las pilas y haces esto. Así que entre unas cosas y las otras he intentado sacarme, de hecho no traía ni el Código Penal español, y yo creo, sinceramente, que lo que más os puede motivar es, si me dejáis que os trate de tú, lo que más os puede motivar es que yo os cuente la experiencia española y os cuente en la que estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero es cierto que lleva una década, más de una década, evolucionando en el sentido del control de estas actividades y bueno, haga un exégesis, ¿no? Si simplemente os anuncio que leyera simplemente los artículos del Código Penal español, se nos pasaban los 50 minutos solo con la lectura, para que veáis el contenido brutal que tiene eso. Así que extraeré las cuestiones esenciales y haré un comentario en torno a ellas para bueno, pues hacer gala a lo que mi ex amigo, el doctor Carlos Caro, me ha propuesto en este conversatorio. En todo caso, luego me agradará mucho escuchar vuestras cuestiones y también seguramente aprender cosas. Como les decía, no traje el código, pero desde hace un par de días he estado sacando los artículos, valorando algunas cosas a comentaros. Y en primer lugar, bueno, anunciaros varias cosas. Desde mi punto, yo no estoy de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto lo dejo sentado ahí. Yo creo que la solución administrativa sigue siendo la mejor. No sé si exactamente la solución alemana o italiana, o una solución intermedia, pero dramáticamente sigo pensando, como me enseñaron mis maestros, que el derecho penal es un derecho penal mínimo, que el derecho penal es un derecho penal de última ratio y que el derecho penal tiene que dedicarse a los comportamientos en los que pueda ser operativo. Y creo que el derecho administrativo, si lo fuera, merece una atención mayor que el derecho penal. Eso en primer lugar. Y luego, también, que en el Código Penal español, que implementa, como saben ustedes, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también es verdad que es que las penas no tienen mucha diferencia con las sanciones administrativas. Entonces, que es un contenido quizá simbólico, que es lo que se le da a esa responsabilidad, ya digo que en el que yo no coincido. Sí es verdad que hay una pena, que es la de muerte, que es la disolución de la persona jurídica, que es así, puede ser una sanción esencialmente penal, pero bueno, y otra cosa también es el trabajo que da, y estos son hilos que luego iré atando si me da tiempo, al tratamiento de la administración desleal, a través de la apropiación indebida, es decir, de un delito puramente patrimonial, lo cual es también curioso. Pero bueno, como de lo que vamos a hablar nosotros es de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, eso es el cuerpo esencial. Mirad, os cuento que en la última reforma, que seguro que os es familiar, porque estáis familiarizados con el derecho español, lamentablemente tiene bastante traslación el derecho español al ámbito latinoamericano, y repito, lamentablemente en muchos casos, pero hay una reforma, la última, que es una reforma de marzo de 2015, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, una reforma que incluye transformaciones de casi 400 artículos del Código Penal, que no llega a 600 en total, 400 artículos del Código. Bueno, pues en esa reforma se introduce una sección nueva con la rúbrica Delitos de corrupción en los negocios. Esto tiene meses de vigencia. Aquí se incorporan, y os voy a citar 4 artículos sobre los que nos vamos a estar moviendo todo el rato para que no os volváis locos, haré alguna referencia a otro, pero muy esporádica, que es el de responsabilidad, justamente el de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero estos artículos que se manejan aquí son el 286 bis, el 286 ter y el 286 quater, por si tenéis intención de verlo, os vais al Boletín Oficial del Estado Español y ahí os podéis ver el Código Penal completo. Estos 3, ya sabéis que se incorporan los sufijos bis, ter, quater, según va siendo la reforma, con lo cual estos están reformando un único artículo 286 anterior.
Y esto se refiere a la reforma de un antiguo artículo que es sobre el que yo trabajé y el que ha leído Carlos mis trabajos, que es el artículo 445, que era el único artículo que integraba un capítulo que se llamaba exactamente así: delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Esto se transforma en delitos de corrupción en los negocios. En esta nueva sección se comprenden delitos de pago de sobornos para obtener, digamos, ventajas competitivas, ya sean a través, y esto es importante porque es el esquema de lo que voy a plantear aquí, ya sean a través de corrupción en el sector privado o de agente público extranjero, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar esencialmente. En todo caso, tiene que estar relacionado con los negocios. De ahí que se utilice una terminología específica, que luego también comentaré, y una serie de agravaciones que se desarrollan en el artículo 286.4. Bueno, pues vamos a ver brevemente estas cuestiones, después de esquematizar un poco en qué consiste todo. En primer lugar, me detengo un poco, y si yo mismo veo que me estoy yendo lejos, pasaré al tema siguiente, que es el que nos interesa sobre todo, en la corrupción en el sector privado. ¿Cómo se maneja esto? Mirad, en el artículo 286 bis se recogen los delitos de corrupción en el sector privado, que antes se llamaban, antes de la reforma, delitos de corrupción entre particulares. Aquí se habla del directivo, yo he hecho el resumen aquí muy resumidito del artículo, y digo que son inmensos, con un contenido, una redacción larguísima. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que por sí o por persona interpuesta reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificado de cualquier naturaleza. Fijaros la complejidad de la terminología para tratar de abarcar todas las conductas, que es una obsesión del legislador español. El problema también es que al ser tan vago, después lo diré en algún elemento concreto en relación a las transacciones internacionales, al ser tan vaga la redacción, lo primero que me genera es inseguridad jurídica. Eso es evidente, aunque no sé exactamente a qué es lo que se está refiriendo. Dice, o en la contratación de servicios, o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años. Bien, con las mismas penas, quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores de cualquier naturaleza, beneficios, contraprestaciones indebidas. Los jueces o tribunales, en atención a la cuantía del beneficio, al valor de la ventaja y a la trascendencia, y pueden manejar el grado de la pena. Y otra cuestión interesante también es que dice lo dispuesto en este artículo será aplicable en sus respectivos casos, y esto es absolutamente novedoso, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva. Se habla del control de apuestas, realmente es lo que se está tratando de contener, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros, jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba. Y luego explica lo que es una competición deportiva. Porque dice, competiciones deportivas, claro, las que se pueden ver afectadas por las apuestas son las competiciones deportivas de especial relevancia económica. Así que lo que hace el legislador es tratar de explicar qué es una competición deportiva de especial relevancia económica. Y dice que todos los deportistas que allí participen tienen que recibir una cuantía económica solvente, digamos, cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por participación en la actividad. Lo cual es también discutible y hay una contradicción que ahora os comentaré, porque antes, ya os la anuncio, es que luego se me olvida y a lo mejor incluso paso por encima de ella. Antes se habla de deporte profesional, pero esta redacción es, como os digo, nueva, y entonces la orienta a cualquier deportista, con la exigencia de que la actividad sea retribuida. Pero es que un deportista amateur puede tener una contraprestación económica, o cualquier contraprestación económica se debe considerar profesional. No, porque la consideración de profesional provendrá, es algo que yo critico, de la actividad que te permita vivir de esa profesión. Si no, no se puede considerar profesional. Con lo cual hay aquí una interpretación contradictoria. En primer lugar, se habla solo de deportistas y se quita lo de profesional, con lo cual parece que entran los amateurs, pero luego se exige que reciban un pago o una contraprestación. Bien, vale, a los efectos de este artículo, bla, bla, bla. Con este nuevo texto se hace referencia a dos cuestiones. Por un lado, si os habéis fijado, aunque estamos avanzando muy deprisa, esto la verdad es que da para... Esto teníamos que hacer un curso de doctorado largo para valorarlo todo y poder discutir. Es un tema complejo y para mí muy bonito. Bueno, se hace, por un lado, referencia a la corrupción pasiva,
y por otro lado a la corrupción activa, o sea, se refiere al corrupto y al que corrompe. Y se contempla expresamente, por un lado, aquí en el tipo, dice recibir, solicitar o aceptar. Y se refiere a beneficios o ventajas expresamente no justificadas de cualquier naturaleza para favorecer indebidamente a otro. Y por otro lado, se utilizan los verbos en la acción prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja no justificado de cualquier naturaleza. Por tanto, no necesariamente con un contenido económico, de cualquier naturaleza. Además, el delito, tanto en el aspecto de corrupción activa como el de corrupción pasiva, únicamente lo pueden cometer los directivos y los administradores. Eso es lo que nos podría parecer, pero si hacemos la lectura extensiva, también, y vamos, la lectura extensiva no hace falta hacerla, antes sí, ahora no, porque recoge, por si se ha pasado desapercibido, empleados o colaboradores. Aunque el artículo 286 bis 3, por razones de proporcionalidad, lo que hace es favorecer la posibilidad de la reducción de pena en atención a las responsabilidades que cumplan cada uno de los que intervienen. Lo cual, en ese sentido, sí me parece bien. Esta nueva regulación, he criticado cosas, pero también creo que tiene alguna cuestión que puede ser interesante reseñar como positiva. Mejora la redacción técnica de la corrupción pasiva, de la antigua corrupción pasiva, concretando que el beneficio recibido o aceptado pueda ser para sí o para un tercero, cosa que no señalaba antes. Y que eso tiene lugar como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios, o en las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Vale, se precisa también la redacción de la corrupción activa, en el apartado 2, y se concreta en el sentido de que las ventajas o los beneficios prometidos u ofrecidos o concedidos a las personas mencionadas en el apartado 1, que son los directivos, los administradores, los empleados o colaboradores, pues es para ellos o para terceros también, incluyendo, junto con los negocios, el término de negocio en carácter general. Ahora trata de ser muy preciso el legislador en la reforma, luego lo veremos en relación al concepto de contrato. Pero aquí se hablaba antes de negocios y ahora en el ámbito de los negocios se incluyen esa adquisición o venta de mercancías o también la contratación de servicios, porque se habla genéricamente de las relaciones comerciales, lo que afecta a las relaciones comerciales. En cuanto a la aplicación de este tipo penal a administradores, a directivos, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, como a los deportistas, árbitros y jueces, que fue lo último que os comentaba del tipo, se refiere a aquellas conductas que tengan por finalidad alterar fraudulentamente el resultado de una competición o de un encuentro deportivo o de una prueba. Y como os decía, importante, supresión del concepto de la referencia a profesionales, que era una referencia exclusiva anterior. Y se añade una incorporación nueva, lo cual parece que tiene sentido, de especial relevancia económica deportiva, concretándose en el último párrafo, también como comentaba hace un momento, que es a lo que se refiere en esa relevancia económica. Vale, aunque yo no esté de acuerdo, como les he dicho. Por último, el apartado 5, que quiero pasar este tema rápido, porque es simplemente una referencia introductoria para pasar a lo que tengo que hablar. El apartado 5 se refiere al concepto de sociedad, y habla de la sociedad refiriéndose en exclusiva a ese concepto y excluyendo conceptos afines que antes el legislador español recogía con mal criterio, que era el concepto de asociación, que no es exactamente lo mismo, ni el concepto de fundación, ni el concepto de organización, que por una cuestión de tiempo tampoco vamos a detenernos mucho, pero sí las sociedades, precisamente es la que busca la responsabilidad a través de las responsabilidades de personas jurídicas. Vale, y no me voy al campo que nos interesa, que es la corrupción de agentes públicos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales en las transacciones comerciales internacionales. Este es un tema, como les decía, que es efectivamente el que de forma engañosa le ha hecho a Carlos confiar en mí para contarles estas cosas, y este es un tema que me preocupó cuando se integra en el Código Penal español por primera vez. Ese antiguo artículo 445, que hoy se transforma en estos tipos que les estoy comentando, plantea varios problemas. También por una cuestión de tiempo no me voy a detener, pero por si a ustedes les interesa profundizar en el tema,
yo creo que hay un tema esencial en este problema, que es el análisis del bien jurídico. Yo no voy a entrar en eso, yo creo que aquí hemos venido a alguna cuestión más práctica y de interés de otro tipo, pero desde el punto de vista dogmático estaría en valorar qué bien jurídico se está tratando de proteger aquí también, y si ese bien jurídico simplemente tiene un contenido patrimonial, o si ese bien jurídico es un bien jurídico mixto, que parece que es lo que yo deduzco que debe ser así, y si ese bien jurídico mixto corresponde también a la administración, pero que es una administración interestatal, inexistente, por tanto solamente de relaciones negociales, digamos, o la libre competencia, que es más o menos un tema, como se puede imaginar, bastante duro. Bueno, aquí la evolución de la situación en España se inicia cuando el Estado español decide firmar un convenio de la OCDE, que es el convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, un convenio de 17 de diciembre de 1997, OCDE, digo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que automáticamente obligaba a España a tipificar las conductas referidas en el convenio, introduciéndose en la Ley Orgánica 3/2000 en España, pues ese tipo del 445 bis. Titulado entonces exactamente de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Un título que ya no existe. Bueno, posteriormente, otra reforma, por ir deprisa en esta evolución, y que tenga sentido lo que voy a contar después también. En la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, se regula esta figura en otro título, en otro capítulo, en el capítulo 29, con la misma rúbrica. Pasa a ser solo el artículo 445, antes era el 45 bis, se incorpora en un solo tipo y no se llega a derogar, el legislador no se atreve a derogar el antiguo capítulo, así que mezcla un montón de conductas que van a ver en un momento. En esta reforma de 2003 se añade un apartado segundo en el que se contemplaba una serie de consecuencias accesorias. Estoy hablando de una regulación anterior a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, o la regulación de las personas jurídicas en España es de 2010. Por lo tanto, aquí lo que se trata de hacer es una especie de contubernio para poder implicar en unas penas inexistentes hasta entonces una hipotética responsabilidad de administradores, etc. Una cosa un poco compleja. Así que se aplicaban unas penas accesorias, como digo, a las sociedades, a las organizaciones o a las asociaciones que se dedicaban a esas actividades corruptas. Más tarde tiene lugar pues la reforma, ¿no? La reforma en mayúsculas, que es la reforma 5/2010, en la que se da una nueva redacción al 445, en la reforma 5/2010 es cuando se implementa la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre todo se le hacen muchos retoques técnicos, algunos de los cuales no me interesan en absoluto, son penosos, y yo les voy a citar 4 elementales que ayer, antes de ayer estaba pensando en esto y sacaba así a vuela pluma lo que me parecía más esencial. En primer lugar, la inclusión de la pena de prohibición de contratar con el sector público. Eso era novedoso. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, beneficios fiscales, beneficios de la seguridad social, etc. Además, se prohibía, como consecuencia, a la sociedad poder intervenir en transacciones comerciales, creo recordar que hasta un periodo de 12 años. Y la última era la concreción, porque también se hablaba en el título de relaciones de extranjería, o sea, transacciones comerciales internacionales contienen un elemento extranjero, y en ningún momento se nos decía qué se tenía que considerar extranjero, con lo cual los hábiles abogados muchas veces también salían por ahí airosos. Lo realmente trascendente, aparte de estas 4 cuestiones esenciales, es, y todo deviene de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de entonces. Y esta etapa, entre 2010 y 2015, hasta nuestros días, corresponde sobre todo también a una evolución constante, a una serie de propuestas entre los que estábamos de acuerdo en esa responsabilidad, los que no, etc. Lo que pasa es que, como siempre, yo estoy con los que pierden. Así que, teniendo en cuenta esto, hay una reforma que ya se ha mencionado varias veces, la 1/2015, a través de la cual se han llevado a cabo algunas reformas
en el delito de corrupción de agentes públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales. Algo que a mí, personalmente, prefiero llamar, esto es larguísimo y no se entiende nada, cohecho transnacional. El cohecho transnacional, que queda incluido en una nueva sección, el capítulo 11 del título 13 del libro segundo del Código Penal. Se establece un nuevo contenido, se trasladan y se unifican, eso me parece bien, todos estos delitos, y se llama, lo que hemos visto al principio, delitos de corrupción en los negocios. Y nos vamos a este artículo 286 ter y los siguientes, discutiendo las cuestiones que aquí se plantean. Mire, contienen estos artículos, en primer lugar, un delito de corrupción de agentes públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales, o ese cohecho transnacional que yo les digo. Y transforma el contenido del viejo artículo 445 que hemos estado valorando, dejando claro, por ejemplo, y es una cosa de acuerdo con la descripción que se le da, redacta, y en ese sentido es valiente, el legislador redacta en el tipo el significado del concepto de funcionario. Así que se está refiriendo a qué funcionarios. Funcionarios de la Unión Europea, dice, funcionarios de cualquier otro país extranjero, personas que ejerzan funciones, por tanto que no sean funcionarios de carrera, pero que estén trabajando para la Unión Europea o para organizaciones o cualquier país extranjero. O dice finalmente cualquier funcionario de una organización internacional pública. Por tanto, ¿por qué es bueno esto? Pues porque antes había tres interpretaciones del concepto de funcionario. Digamos que en el Código Penal español hay una interpretación para los delitos cometidos por funcionarios públicos con carácter general. En el artículo 24 se establece un concepto. Y después, ese viejo artículo 445 hablaba de otro concepto y el 427 que les dice de otro concepto. Así que se unifica, lo cual me parece bien. Y además, bueno, el contenido ya digo que puede ser discutible por lo ambiguo, pero trata de ser lo contrario. Bien, el artículo 286 ter, que se refiere, leo muy rápidamente, esto también es eterno, pero bueno, son 3 notas de nada. Dice, los que mediante ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper por sí o por persona interpuesta a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas, o sea, el cohecho, en la realización de actividades económicas internacionales, que tiene que ser el campo de trabajo, relaciones económicas internacionales, con las penas de tal cual. Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable de la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o sea que se integra el contenido que comentábamos antes. Y dice, aclarando los efectos de este artículo, se entenderá por funcionario lo determinado en el artículo 24 y 427. Así que, en primer lugar, ahora, en esta nueva redacción, no se incluye, por razones de técnica legislativa, la grabación que hemos visto antes en el 445, referida a que el objeto de negocio verse sobre bienes o sobre servicios humanitarios o de primera necesidad. Esta aparece incluida en el 266 quater como una grabación específica, junto con otras hipótesis agravadas que os mencionaré al final. Tampoco se hace referencia ya, por las mismas razones, a personas jurídicas. Si os fijáis, no se está hablando aquí de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se ha trasladado al artículo 288, donde se habla del cohecho de agente público extranjero. Genéricamente, además. Y tampoco se incluye el concepto de funcionario público extranjero, porque se encuentra, como os he dicho antes, en el 24 y en el 427. Un tema discutido. Perdón que me interrumpa, pero entonces esta normativa inicial también alcanza estos supuestos. Sí. Este es un tema contradictorio también, ¿eh? Y luego hay otra cosa que tengo yo aquí apuntada que es interesante y que daría también para hablar, que es el tema de la cláusula de jurisdicción. El tema de la cláusula de jurisdicción se refiere, aunque en un principio, en el proyecto debatido en el Congreso de los Diputados, estoy hablando del proyecto, no el que llega a ver la luz en la reforma, sino el proyecto, que es los años anteriores.
En el proyecto se incluyó una cláusula de jurisdicción relativa a la jurisdicción de los tribunales españoles. Se trataba, por tanto, de garantizar la posibilidad de la persecución de estos delitos cuando, aun cometidos fuera del territorio español, son cometidos por entidades domiciliadas en España o por sus directivos, o cuando hubieran sido cometidos, digamos, por ciudadanos españoles o residentes en España. ¿Qué pasa con esta cláusula? Que no llegó a la reforma. Esta cláusula, que aparecía en la reforma del 286 quinquies, que es un numeral que desapareció, al tratarse de una cuestión de derecho orgánico que contemplaba la ley orgánica del Poder Judicial en España, concretamente el artículo 23 de la ley orgánica del Poder Judicial, pues desaparece. Yo quería poner de manifiesto que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en España fue operada con posterioridad al proyecto de reforma del Código Penal. Es decir, la ley orgánica del Poder Judicial, ley de organización administrativa, se reforma en España en 2014 y el proyecto de reforma del Código Penal, que después pasa a ser efectivo en 2015, procede de 2012 y se aprueba, por cierto, en Consejo de Ministros en 2013. Así que eso es la explicación que más o menos yo la encuentro. Aunque la regla general en Derecho Penal Internacional viene representada por el principio de territorialidad, es decir, los hechos solo podrían ser castigados si se realizan en territorio español, hay que tener en cuenta que en el apartado N del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reformado, será competente la legislación española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse en la legislación española como delitos de corrupción entre particulares o de transacciones internacionales. Siempre que, y es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, resumido porque lo dice de forma mucho más desarrollada y controvertida, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, podrán conocerlos. Por tanto, si está saltando el principio de territorialidad, siempre que se dirija contra un español, siempre que el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero, pero que resida habitualmente en España, y siempre que el delito hubiera sido cometido por un directivo, administrador, empleado o colaborador con una empresa mercantil, con una sociedad, asociación, fundación, organización que tenga su sede o su domicilio social en España. Si el delito hubiera sido cometido por persona jurídica, por empresa o por organización o por grupos de otra clase o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio en España, por supuesto, también. Con este precepto, por tanto, se ha tratado, ya digo que puede que discutiblemente, después ustedes me dirán lo que les parece si quieren, de garantizar la posibilidad de persecución de estos delitos cuando son cometidos por entidades domiciliadas en España o por sus directivos, o cuando hubieran sido cometidos por ciudadanos españoles o residentes en España. Hay otros retoques que también entresacaba yo y quería comentarlos. Otros retoques que se introdujeron en la reforma penal en la regulación del delito de corrupción de agente público extranjero o hecho transnacional. El primero, cuando se lleve a cabo alguna de las conductas de cohecho, cualquiera que sea, en el marco transnacional. ¿Qué se hace? La respuesta penal varía. Antes había una respuesta penal que era una pena de privación de libertad de 2 a 6 años y ahora pasa a una de 3 a 6 años. Por tanto, el mínimo se incrementa. ¿Y por qué? Se nos dice que tratando de equiparar la pena a la prevista para el cohecho genérico en situaciones similares. El cohecho genérico en España, pero si lo quieren buscar, está en los artículos 419 y 424 del Código Penal. Aunque yo estimo que esa subida de mínimos en la responsabilidad penal, aprovecho para colocar mi discurso político-criminal, que me acompañe siempre, responde lamentablemente, insisto, lamentablemente, a una política general de incremento de penas, que es la única política que ilustra las reformas penales en España de 10 o 15 años a esta parte. Y no existe un contenido de política criminal preocupada realmente por compaginar criterios serios, sino simplemente por vender humo, algo que sea comprable
por el votante. Otra cuestión interesante es que la prescripción del delito tiene lugar a los 15 años. La prescripción del delito tiene lugar a los 15 años porque a la pena de prisión se acompaña una pena de prohibición de contratar con el sector público y otras privativas de derechos que llegan incluso a superar hasta los 10 años. En este sentido, se solventan algunas de las dificultades que puede plantear con la concurrencia de esta norma, con el concurso de leyes, con la concurrencia de la norma que se refiere al cohecho genérico en el Código Penal. Al precisar que la norma solamente puede ser aplicada cuando los hechos puedan ser castigados con una pena más grave por algún otro precepto del Código Penal. Si bien se dispone que en todo caso se impone la pena de prohibición de contratar con el sector público, de recibir subvenciones, de recibir ayudas públicas, como saben, lo he reiterado en varias ocasiones, incentivos fiscales, beneficios fiscales o de la seguridad social en transacciones comerciales internacionales que puedan tener trascendencia pública. Además, se ha añadido una referencia al concepto de negocio o, y es literal, cualquier otra ventaja competitiva, con la finalidad de poder superar las limitaciones derivadas de la utilización del término, y se lo advertía al principio de mi intervención, contrato. ¿Qué pasaba? Bueno, que el término contrato en sí mismo es un término restrictivo. O sea, un contrato es un contrato y no otra cosa. Y un contrato responde a un concepto civil, realmente. Entonces, bueno, si usted dice contrato, pues yo me ciño a lo que es un contrato. Al poderse interpretar este contrato, como digo, de forma muy restrictiva, pues entonces parece, por cierto, que el convenio internacional, por el que esto se implementa en España, el contenido en inglés es más extensivo que el término contrato. Y en España solamente se había incorporado el concepto de contrato. Entonces, lo que se hace es rectificar, decir, oye, que nos hemos quedado cortos y aquí de repente un abogado inteligente otra vez va a salir airoso. Bueno, se amplía, por tanto, al negocio o cualquier otra ventaja competitiva y deja de hablarse de contrato. ¿Problema? Que sí, efectivamente puede incorporar más transacciones, pero es vago, es excesivamente vago y ahora el problema es, una vez más, de inseguridad jurídica. También puede ser interesante reseñar, ¿cómo vamos de tiempo? De 40, todavía no queda más. Muy bien. Vale. También puede ser interesante reseñar que el tipo penal contenido en el artículo 286, en el TER, está concebido como delito común, porque se dice los que, genéricamente, los que. Por tanto, cualquier particular que corrompa o intente corromper, luego hablaré de esto, que se me ha quedado en el tintero esto, lo de intente corromper, por lo que me gusta a mí la tentativa. Cualquier particular, digo, que corrompa o que intente corromper al funcionario público extranjero con la finalidad descrita en el tipo, pues está cometiendo el delito. ¿En qué consiste la acción? La acción consiste en ofrecer, prometer o conceder cualquier beneficio económico o de otra clase al funcionario correspondiente extranjero con la intención de corromperlo o intentar corromperlo. También consiste la acción en atender las solicitudes del funcionario, es decir, aceptar por el particular la propuesta realizada por el funcionario correspondiente a la entrega inmediata o futura, da igual, la entrega, no necesita por tanto ser inmediata, de una dádiva o de un presente, de lo que fuere. La finalidad que ha de perseguir el particular con su conducta, y este es un delito con un elemento teleológico evidente, es que el funcionario actúe o se abstenga de actuar, lo que corresponde al cohecho realmente, para conseguir conservar un contrato, un negocio o cualquier otra ventaja competitiva en el ámbito de las relaciones o de las actividades económicas transnacionales. ¿Qué crítica le puedo hacer yo a esto? Pues que el delito además se consuma, como decía hace un momento, que no os lo había contado, lo cuento, y me llama la atención y me duele por esa obsesión que tengo con la intervención mínima, se consuma con el mero hecho de intentar corromper al funcionario público extranjero. Por tanto, se adelanta la barrera punitiva, alguno que piense lo contrario que yo,
le cambiará la literatura y dirá que lo que se adelanta es la protección penal, no la barrera punitiva, al momento de la tentativa, sin que sea necesario que el funcionario acepte y sin que sea necesario, mucho menos, que realice el acto. Basta, y esto lo convierte en un evidente delito de peligro, en el que yo en la redacción de los delitos de peligro, ya que estamos aquí en confianza, cada vez creo menos, y el legislador cada vez cree más, en términos generales. De los delitos de peligro basta. Entonces, este se convierte en un evidente delito de peligro, y lo que se interesa es la puesta en peligro idónea de la función pública. Por tanto, lo que se regula es el cohecho activo o de particular dirigido, porque hemos dicho que es un delito común, dirigido al que corrompe o intenta corromper. Es decir, dirigido al corruptor, no al corrupto. ¿Cómo se valorará la conducta del corrupto? Esto habrá que llevarlo al campo de los delitos especiales, porque estamos hablando de un funcionario público extranjero o de alguien al que se equipara el funcionario público extranjero, por tanto, campo de los delitos especiales de funcionarios, especialmente al de cohecho pasivo que le decía yo a ustedes que se encontraba regulado en el Código Penal Español, por si querían verlo en los artículos 419 a 423, y que está referido, uno concretamente, a actividades económicas transnacionales. Bien, así pues, no nos olvidemos de lo que estamos hablando, es del cohecho transnacional, no de otro tipo de comportamientos delictivos, por tanto, se quiere salvaguardar esencialmente, y esta es la interpretación, la única que yo iba a dar en relación al bien jurídico, y que lo dije antes, se quiere salvaguardar el principio de libre competencia, el principio de una competencia limpia, esencial para el buen funcionamiento del mercado. Está clarísimo que cuando alguien soborna a un funcionario que interviene en un acto de contratación pública, no solo adquiere una ventaja ilícita sobre su competidor, sino que además vulnera los principios de imparcialidad y el principio de objetividad de la función pública. Naturalmente, como será frecuente que la persona física que soborna o que intenta sobornar al funcionario extranjero actúe en nombre de una empresa, pues digamos que lo que interesa normalmente en este ámbito va a ser que esa empresa obtenga un beneficio de ese soborno, pues entonces lo que se trata es de lograr una posición dominante en la competencia, y por eso se integra también en el artículo 288 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por cierto, notablemente transformada, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa inquietud o porque no puede dormir, le da por ciertas cosas tan raras, ha tenido la inquietud de ver la transformación tremenda que ha tenido desde la ley de 2010 a la reforma de 2015 en España. Así que esta reforma es operada por la ley de 2015. La responsabilidad penal de la persona jurídica, que dicho sea de paso, también está prevista para el delito de cohecho general en los artículos, en el artículo 427. Vale. Como decía, la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto una transformación técnica sustancial para la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de trascendental importancia en la regulación del delito de corrupción de agentes públicos extranjeros en el cohecho transnacional. Será frecuente, como os decía, que haya una persona física detrás de quien soborna, etcétera, pero se trata de lograr un beneficio para la empresa, y ese es el sentido, y lo reitero. La reforma detalla, y esto es quizá lo más importante, y por una cuestión de tiempo tampoco vamos a hablar de toda la responsabilidad penal y las consecuencias, también podemos hablar, si queréis, de las personas jurídicas. También traía un esquemita que me hice ayer por alguna cosa, bueno, si sale y hay oportunidad lo comentaré. Pero aquí, de lo que se está tratando de hablar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del debido control. O sea, la obsesión es el control, la obsesión es el régimen de compliance, la obsesión es del legislador español, es que las medidas de vigilancia y control idóneas para que estos delitos no se produzcan se lleven a cabo, sobre todo en aras a evitar la corrupción, extendiendo además la responsabilidad penal a, y esto también es interesante, pero no nos corresponde hablar de ello, pero se lo digo por mi interés, extendiendo la posible responsabilidad a partidos políticos y sindicatos, a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas, o a las sociedades mercantiles estatales que presten servicios de interés económico general, que antes
no estaban incluidas en estas responsabilidades penales. En cuanto al funcionario extranjero corrupto, ya hemos dicho que hay un concepto específico. Estamos frente, por tanto, a instrumentos de verdadero control de la corrupción. Y entre ellos se distinguen distintos supuestos de cohecho según la actuación del funcionario concreto. Por ejemplo, si el funcionario recibe la dádiva para realizar un acto indebido, estaremos en el cohecho pasivo propio. Si el funcionario realiza un acto en el ejercicio específico de sus funciones, estaremos ante el cohecho pasivo impropio. O puede que también la realice en consideración propia de su función, y el cohecho pasivo propio e impropio se extienden a los supuestos en los que la autoridad o funcionario ha solicitado una recompensa o la ha recibido para la realización de una cantidad inmensa de actos que los artículos 400 a 423, 419 a 420 describen, 420 describen de forma detallada. Vale. Incluso se hablaba, en el 421, que lo tenía yo por aquí, en el caso de que se solicitara recompensa para la realización de cualquiera de estos actos que describen los artículos, se habla de cohecho pasivo subsiguiente, o sea, es un cohecho de recompensa, realmente. Vale, en estos delitos y otros delitos contra la administración pública, la Ley Orgánica 1/2015 no solo ha incrementado la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que pasa de una duración de 7 a 11 años a una de 9 a 12 años de inhabilitación, sino que además ha añadido la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo, o sea, para ser elegido a cualquier cargo. De manera que el condenado por alguno de estos delitos no solo no podrá ostentar un cargo público, sino que tampoco podrá optar, digamos, durante el tiempo de la condena a un cargo electivo. Se refuerza así la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública. Ese concepto de protección de la administración pública extensivo que hace el legislador español. Ya voy acabando. Vamos a ver, la reforma además contempla en el artículo 423 la aplicación en los delitos de cohecho a los jurados, leo, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública. Y a partir de eso, establece unas hipótesis agravadas que se establecen en el artículo 286 quater, tanto para la corrupción en el sector privado, que es lo primero que vimos, de manera rápida, como para este delito que hemos visto de forma más detallada, que es la corrupción de agente público extranjero en transacciones económicas internacionales. Varias hipótesis agravadas que permiten adecuar la pena a la gravedad en la culpabilidad por el hecho en los casos de especial trascendencia. Yo no voy a tratar esto, aunque es muy interesante, pero sí quería leerles rapidísimamente su contenido y acabar con esto. Miren, el 286 quater dice, bueno, el resumen que yo he hecho, que son 6 líneas. Si los hechos a los que se refieren los artículos de esta sección, los que acabamos de estudiar, resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena de sumisión superior, pudiéndose llegar hasta el superior grado. Los hechos se consideran en todo caso de especial gravedad cuando, que es lo importante, el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado. Especialmente elevado que tendrá que determinar la jurisprudencia, se supone, porque yo no sé exactamente cuál es un beneficio especialmente elevado. Porque claro, dependerá de la entidad de la empresa. ¿Qué es especialmente elevado para una empresa que mueve un volumen de millones de euros de facturación? ¿O es de una pequeña empresa que se mueve familiar y tiene una facturación mínima? Bien. Que la acción del autor no sea meramente ocasional. Otro criterio vago. Ocasional. Bueno, ocasional es una vez. Son 2 veces. Ocasional es que la intervención sería la equiparable a la complicidad, porque lo que no es ocasional es lo que es determinante. Y si es determinante estaríamos hablando del cooperador necesario, supongo, digo yo.
Pero bueno, que son cuestiones que quedan en el aire. Se trata de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios cualquiera de primera necesidad. No, se supone que el mal producido es mayor. Cuando tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar, el manejo de las apuestas, o sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional, con lo cual aquí se nos aclara que efectivamente los profesionales, realmente si se habla de una competición deportiva profesional, están en una graduación, y en el otro caso que veíamos antes estaríamos hablando de supuestos en los que entraba la posibilidad amateur. Miren, quería hacer una concreción finalísima, termino ya, una concreción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en torno a la reforma que se ha hecho en el Código Español. En realidad, hacia donde se ha avanzado en la última reforma es a limitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de delitos cometidos por sus dependientes cuando existe una infracción del deber de control de supervisión en la persona jurídica. O sea, solo en los supuestos en los que el deber de control se haya ejercido de forma evidente, o sea, que haya tenido una consecuencia grave, estaríamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que la obsesión del legislador, dije antes, español, pues es la existencia de programas de prevención, quizá también de forma un poco obsoleta, pero yo creo que incluso se ha avanzado más en este sentido, o sea, programas de compliance penal, y que conlleve una reducción significativa, que eso es lo que dice también el legislador en la exposición de motivos de la reforma penal de las personas jurídicas, que pueda resultar una causa de exención hasta el punto que pueda resultar una causa de exención de la responsabilidad penal ejecutar ese control correctamente. Se prevén además de forma detallada, y en eso sí que no voy a entrar, cuáles son los requisitos para seguir ese modelo. Se prevé la existencia de órganos de supervisión y control, que ya hablábamos el otro día, y el compliance officer pues es una figura que quizá habría que desarrollar en otro sentido, y eso pues puede hablarnos Pilar mucho mejor que yo. Y se extiende el régimen, y con esto termino de verdad, el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, que esto es novedoso, estatales, que comentábamos antes, que estén ejecutando políticas públicas, pero que no son administración pública. Por tanto, que estén prestando servicios de interés económico general, que son útiles a la administración estatal, pero que no son efectivamente administración estatal. Y estas son las cosas que he podido comentarles en la medida que les resulte interesante. Me encantará escucharles y bueno, pues, charlar si es necesario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. Y ahora tendremos la participación de Lucho Reina, la primera palabra de España. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Miguel Ángel. Ha sido una charla bastante instructiva. Y me quedo quizás con una de las frases que tú has referido, que tiene que ver con esa tendencia de legisladora, entre comillas, reformar, ¿no?, la legislación penal, pero no en sentido auténtico de la palabra, en el sentido de mejorar las cosas, sino de simplemente crear mero activismo legislativo, un poco de populismo penal, y lo que tú dijiste, vender humo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la lógica que está detrás de la ley 30.424, que es la ley que establece un régimen bastante difuso respecto a cuál es la situación de la persona jurídica del derecho penal peruano, ¿no? Porque es una ley de responsabilidad administrativa, pero que tiene muchísimos o predominantes componentes penales, ¿no? Está claro que, como marcaste hace un momento, hay una suerte de similitud o casi identidad entre las consecuencias accesorias del delito con las penas de la persona jurídica, ¿no? Con lo cual no queda claro muy bien cuál es la diferencia sustancial o quizás material entre ambos tipos de consecuencias jurídicas. Es una responsabilidad que además que se impone dentro de un proceso penal por el juez penal, ¿no? De hecho, nos acordamos hace un rato, y en la parte final dice que en la parte final de la disposición se menciona que sigue la regla del Código Procesal Penal, con lo cual la competencia es del juez penal, ¿no? Claro,
también es curioso que se imponga un sistema de responsabilidad administrativa en coexistencia con ya un sistema de consecuencias jurídicas accesorias aplicables a la persona jurídica, y además es bastante difusa en nuestra legislación, porque además de las previstas en el artículo 105, hay una serie de consecuencias accesorias para tipologías específicas, para los delitos tributarios, para los delitos aduaneros, para los delitos de lavado de activos, que a veces ni siquiera coinciden entre sí. Con lo cual el panorama, como vas viendo, es bastante nuboso, ¿no? Difícil de apreciar con claridad. Si a eso le aplicamos que estas medidas se limitan básicamente a un tipo penal que en la praxis parece no tener aplicación práctica, ¿no? Que es el artículo 397A de nuestro Código Penal, que son la corrupción de agentes públicos extranjeros en transacciones internacionales, ¿no? Según transnacional, que tiene ya problemas operativos claros, ¿no? Primero el tema de la aplicación territorial de la ley, segundo, un hecho evidente que es ya la propia operatividad de la persecución penal cuando el afectado viene a ser un Estado extranjero, en cierta forma. La noticia criminal, cómo es que llega, cómo es posible que se operativice la posibilidad de perseguir administrativamente a la persona jurídica, ¿no? Y un poco echar esta reflexión, un marco general. Quizás la idea, la pregunta que quería hacerte, bueno, tú definas y lo pones inmediatamente o quizás al final del panel, ¿no? Era cómo se está instrumentalizando en España la problemática de la aplicación de las penas a las personas jurídicas, ¿no? En el Perú, de hecho, un acuerdo plenario sobre consecuencias accesorias que hubo en el año 2010 partía de precisamente reconocer la falta de operatividad de la legislación en la práctica, en España, claro, ¿no? Entonces se mencionaban dos o tres casos en donde además la consecuencia jurídica termina siendo simbólica también, o meramente declarativa, porque ya la pena de banquillo cumple una finalidad previa, ¿no? Entonces también nos quedan muchas dudas, estamos un poco más metidos hoy en día en el tema del delito, es cómo en la práctica se seguirán un proceso penal contra las personas jurídicas. Todavía no queda muy claro, ¿no? Todavía no queda claro, por ejemplo, si para las personas jurídicas aquí en Perú, no sé cómo será en España, caben estas formas de conclusión anticipada del proceso, ¿no? Es un poco lo que lleva a los norteamericanos a tratar de imponer la responsabilidad penal a las personas jurídicas, que es tratar de solucionarlo todo sin que haya una condena, ¿no? A través del plea bargaining, que acá lo llamamos con variantes, terminación anticipada, ¿no? Entonces, un poco por ahí va mi pregunta, ¿cómo es que en la práctica de la justicia penal española se está apreciando o se está operativizando toda esta nueva tendencia o esta reforma de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Eso era por mi parte. Vale. Luego respondemos. Sí, luego conversamos. Andy, por favor. Bueno, profesor, muchas gracias por su intervención. Yo creo que ha sido muy esclarecedora en cuanto a esta institución jurídica funciona en España. Yo quisiera comenzar por el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque, digamos, sé que hay una tendencia, no es menor, por cierto, en España, que rechazan de alguna forma, al igual que en Chile también, y en otros países donde se inserta este tipo de responsabilidad, donde rechazan la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, yo creo que viendo la operatividad de la inserción de este tipo de responsabilidad, es decir, cómo aquellos países que cuentan efectivamente ya, no como España desde el año 2010, sino ya desde mucho antes con este tipo de responsabilidad, la operatividad de la inserción de una tal responsabilidad ha surtido efectos positivos de alguna manera. Con lo cual, el mero simbolismo, por decirlo así, si lo vemos y lo comparamos con experiencias de países donde sí la tienen desde hace mucho tiempo, pues vemos que sí da resultados. Independientemente del caso en Estados Unidos, donde la mayoría de casos donde están vinculadas precisamente empresas se resuelven previo a un juicio, es lo que acaba de mencionar el doctor Reina. Entonces yo creo que sí hay una utilidad en principio práctica. El simbolismo sí da resultados, al menos en este caso, porque también pueden insertarse programas de cumplimiento que a nivel preventivo hacen efectivamente que la empresa se organice de tal manera que se
pueda atenuar o eximir de pena a la propia persona jurídica, lo cual también en determinadas ocasiones pudiera dar resultados ante el mismo empresario en este caso, ¿no? Porque habría que ver cuáles son los criterios de imputación que se manejan a la persona jurídica y ver si esos mismos criterios de imputación utilizados para la persona jurídica también se podrían trasladar para el propio empresario en este caso, para ver si se exime o si se atenúa de responsabilidad en un delito omisivo, por ejemplo, en el que el empresario no haya podido evitar o no haya querido evitar un determinado ilícito que se desprenda propiamente de la persona jurídica. Eso en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica. Y otra cuestión más, ¿no? La cuestión de la legitimidad, en realidad, para afirmar o no si es que hay una responsabilidad penal de la persona jurídica, porque finalmente es el legislador quien va a tener que decidir si es que deriva o no este paradigma de que las personas jurídicas no pueden responder penalmente o no. Finalmente es el legislador que con la legitimidad que nosotros mismos le otorgamos es quien decide, en este caso, que ya no existe el paradigma de la responsabilidad penal, o sea, de la evitación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, con lo cual la opinión teórica de alguna manera en la que los dogmáticos de alguna forma vemos que ya no calzan nuestros sistemas tradicionales, tendría que verse relativizado por otro criterio de más fuerza, ¿no? Que es el criterio de la legitimidad para dar este tipo de decisiones, con lo cual si es que nosotros hacemos un tipo de dogmática respetuosa de la legitimidad del poder legislativo, también tendríamos que en este caso dar cuenta y desarrollar lo que ya el legislador en este caso ha establecido. Eso para cerrar el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿No? Habrían dos temas, ¿no? Primero el tema estrictamente teórico, el tema estrictamente legitimador, y luego el tema estrictamente utilitario de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Obviamente por la comparación de experiencias que ya tienen este tipo de responsabilidades desde muchísimos años. Y aquí también viene un tema de territorialidad, ¿no? La vez pasada yo recuerdo que aquí también hablamos sobre este tema de la mera imposición del poder, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú, cómo hacemos practicable este tipo de normas, ¿no? O sea, estamos hablando ya de un juego de fuerzas internacionales, ¿no? Donde si bien es cierto Estados Unidos ha tenido éxito, no ha sido necesariamente por la racionalidad de sus normas, sino más bien por la imposición del poder, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que manejar muy bien esta diferenciación, porque yo creo que de esta diferenciación depende también qué tipo de criterios se desarrollan en el ámbito de la aplicabilidad de la norma, porque ellos no tienen un desarrollo normativo, sino meramente establecido, tipificado en la norma y sin de imposibilidad de su aplicación. Y luego, ya en cuanto a una pregunta respecto a si es que ha habido ya alguna experiencia en España en la aplicación específicamente de esta norma del cohecho transnacional, quizás para la persona natural o para la persona jurídica. Esa sería mi pregunta. Y otra más, porque hablaba mucho de la codificación que está siguiendo España, la codificación que empezó en 2010 y termina ya ahora con notables reformas, como usted acaba de mencionar. Si es que ya el legislador, independientemente de la tendencia doctrinaria alemana, si el legislador se está decantando más bien por un acercamiento, como algunos llaman americanización del derecho penal, es decir, por un acercamiento ya a órdenes jurídicos del common law antes, por el tema incluso del adelantamiento de las barreras de punibilidad y todo lo que se maneja en este tipo de ordenamientos jurídicos, si es que el legislador se estaría decantando, en este caso más bien por un acercamiento ya notable hacia ordenamientos jurídicos del common law antes que seguir esa vieja tradición alemana, que por cierto en Europa, en toda Europa está quedando súper rezagada. Esa sería mi segunda pregunta, profesor. ¿Qué cosas? Pues no estar hablando aquí esta mañana. Yo quería ver fútbol. Eso que todavía no hemos hablado de comprar eso. Ya viene la intervención. Año Matáis. Bueno, Pilar, por favor. pero más o menos acordando. No, sí, de hecho. Bueno, gracias a todos por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias a Cete. Gracias, Miguel Ángel. Que tengo el placer de conocerte. De verdad, un gusto. Primero, mi participación es un requisito corporativo de la empresa a la que pertenezco. Declarar que mis opiniones, comentarios, cualquier declaración que realice son hechas a nombre propio y no a nombre ni de Moody's Corporation, ni de Moody's Investor Service, ni de Moody's Analytics. Cumplí con mi deber corporativo de compliance. Y procedo básicamente a explicar, ¿sí?, cómo se ve desde el punto de vista corporativo lo que es el compliance.
Algo que le preguntaba pues a Miguel Ángel hace pocos días es, ¿qué entendemos por compliance? ¿No? ¿Qué es realmente el compliance? Han habido muchas exposiciones, incluso congresos, libros que hablan de compliance, pero ¿qué es el compliance? ¿No? Tenemos qué es lo que entiende la autoridad judicial, ya sea en sede penal, ¿no? En la fiscalía, qué entiende la autoridad administrativa por compliance, qué entiende el legislador por compliance, qué entiende el regulador por compliance y finalmente qué entendemos nosotros como corporaciones nacionales e internacionales el tema de compliance según la industria en la que nos desarrollemos. Esta pregunta va a ser bien difícil de responder porque este tema de compliance inicia aquí en Perú por lo menos desde un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Esta visión de compliance ha ido migrando a otras industrias, la notarial, la inmobiliaria, ¿no? Y ha llegado finalmente este año a la empresa para la cual yo estoy laborando actualmente, que es una clasificadora de riesgos. Una clasificadora de riesgos sería empresa que ingresa a una empresa, a otra, al cliente, al emisor, y sobre la base de cierta información proporcionada por el emisor, indica una calificación. Si es una buena empresa o no para invertir. También se clasifican países, ¿no? Perú, Bolivia, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué entendemos por compliance? Este año la SMB ha sacado la primera norma que habla de compliance, es la número 32 de 2015 de la SMB, y por primera vez habla de un funcionario de control interno, no habla de un compliance officer, no habla de una gerencia de cumplimiento, habla de un funcionario de control interno. Por tanto, esta nueva figura, empresas como Fitch, que también están en el Perú, no son ajenas. De hecho, la corporación para la que trabajo, que tiene ya 72 años en la operatividad de la clasificación, tiene este tema de compliance muy profundamente incrustada en el núcleo corporativo. Pero es un tema en el cual voy a desarrollar, ya le comentaba a Miguel Ángel, en un libro, ojalá tengamos la posibilidad de intercambiar ideas. Pero el compliance hoy por hoy es distinto desde donde lo mires, desde la industria y desde la sede donde lo mires. Ahora, entrando ya a la norma, ¿no? A esta norma que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero hablan pues de las sanciones administrativas por la comisión de un delito, y de solamente un delito, ¿no? Del cohecho activo transnacional. Claro, hablaba Carlos bastantes semanas atrás de que esto era como un requisito para entrar a la OCDE. Se entiende el propósito de la norma, pero si vamos a hacer una norma la podríamos haber hecho para delitos importantes, ¿no? Lavado de activos, financiamiento de terrorismo, no solamente para cumplir un requisito para ingresar como miembros a una entidad internacional. Pero bueno, la decisión del legislador fue decantarnos por el cohecho activo internacional y bueno, aquí estamos hablando de esa norma. El tema es, ¿qué autoridad va a vigilar esto? Se está hablando de un sistema de prevención que va a ser eximiente de responsabilidad penal o administrativa, en este caso para la persona jurídica, pero no dice nada respecto a qué regulador va a verificar anualmente, semestralmente, cada 2 años este sistema de prevención del lavado, este sistema de prevención en general, ¿no? Habla de una estructura muy detallada de lo que debe contener este sistema, pero no dice quién lo va a supervisar. Claro, algunos de ustedes me levantarán la mano y me dirá Pilar, pero el artículo 19 habla de una certificación del modelo de prevención. ¿De la certificación de qué? ¿Estamos hablando de una certificación ISO? Acá no estamos hablando de un regulador estatal, pues dice que el modelo de prevención puede ser certificado por terceros debidamente registrados y acreditados. ¿Quiénes son estas personas acreditadas y registradas? ¿Para qué están registradas y acreditadas? ¿Cuál debe ser el funcionamiento de estos terceros acreditados? Por tanto, no solamente es facultativo, porque dice puede ser, sino que no dicen por quiénes, ¿no? Debería haber una entidad gubernamental
que establezca su responsabilidad para la vigilancia de ese sistema de prevención, como lo tenemos todas las industrias. Lo tengo al SMB, lo tienes a la SBS, de hecho nosotros tenemos al SMB y SBS, por tanto eso no es una tarea fácil y esta ley no ayuda. Lo tercero que voy a hablar es cuál es la diferencia entre el Compliance Officer y el auditor interno. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo tú eres Compliance Officer si ya existe un gerente legal y existe un auditor interno? Muchas veces en la corporación se preguntan esto y se dicen, ok, estamos incurriendo en un gasto innecesario porque tenías un gerente legal y tenías un auditor interno y un Compliance Officer, ¿para qué? Tenemos los mismos riesgos, es una, ¿no? Y los riesgos identificados parecen que son los que se dicen que son y no son más allá de lo que son. Tenemos una misma estructura orgánica, pero las funciones son distintas. Un Compliance Officer no solamente detecta riesgos, que no hace el gerente legal, sí lo hace el auditor interno, sino que también implementa, que no hace el auditor interno. Nosotros participamos en los procesos de implementación para mitigar los riesgos ya identificados o que hemos identificado en el Departamento de Cumplimiento. Como cuarto punto, deberíamos también referirnos a lo que indica Andy, ¿no? Este tema simbólico que al final del día sí tiene resultados positivos por cuanto la corporación evita cometer delitos, pero aquí en Perú estamos hablando de una realidad bastante básica. Los directores ya son responsables por un tema de un sistema de prevención. Ya la SME, por ejemplo, en esta regulación que he mencionado, que es la 32 del 2005, establece la responsabilidad del director. En temas de prevención de lavado de activos también es el directorio y Compliance Officer responsable penalmente incluso por el tema de por el cumplimiento de una detección, por ejemplo, una persona. Pero volvemos al tema. ¿Qué delitos importantes deberían tener esta función simbólica? Lamentablemente esta ley, nuevamente lo repito, se ha restringido al tema de cohecho activo internacional, dejando de lado delitos bastante importantes. Como quinto punto, podría decirles que qué hacemos nosotros en una corporación internacional o qué hacemos nosotros en un banco nacional que tiene interacción con bancos internacionales. En temas de cohecho se piden pues aprobaciones previas. Si yo voy a hacer un ofrecimiento a un oficial del gobierno, un almuerzo, una botella de pisco, si lo voy a invitar a un congreso, le voy a dar su boleto o su ticket de primera clase, lo voy a poner en el mejor hotel. Bueno, pues esas son actividades académicas que no tienen un propósito criminal, no tienen un propósito de soborno, pero debe ser reconocimiento de la corporación. Y se establecen límites, efectivamente, para que todas las políticas sean aplicadas de manera general a todos los oficiales del gobierno. Y todos requieren una aprobación del Departamento de Compliance. Declaraciones, affidavits, declaraciones juradas, bajo juramento, ¿no? Yo exijo a los colaboradores no solamente el cumplir, sino que ellos declaren que tienen conocimiento de las políticas, que saben que están sometidos a estas normas y que requieren una aprobación previa por parte del cumplimiento para proceder con cualquier transacción con la autoridad gubernamental. Traía aquí, te lo voy a dejar, Miguel Ángel, creo que te puede interesar. Hoy salía nosotros tenemos oficinas también en Panamá, porque no tengo bastante acceso a lo que son las noticias en Panamá, ya no solamente están los Panama Papers. Esta semana salió en las noticias las coimas entre la Autoridad Marítima de Panamá con una empresa privada que es Pelé System. ¿Sí? Hay una sobrevaloración de 11.1 millón de dólares en una negociación que hubo para la adquisición de una plataforma marítima para el control de bancos panameños, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto es
bastante grande. No solamente están comprometidas la autoridad marítima panameña y la empresa PLN System, sino también están convertidos bancos, porque se han usado bancos para hacer estas coimas a unas empresas offshore. Han pasado por el sistema financiero norteamericano, hablamos de Wells Fargo y de Bank of America. Estamos hablando de instituciones que ya tienen sus antecedentes de temas de prevención de lavado de activos, y han terminado en Luxemburgo. ¿No? Han usado bancos panameños que son clasificados, por tanto también impacta en las clasificadoras que revisaron en su momento la información. ¿Esa es la información que tienes aquí? Sí. Y la pregunta es, ¿quién nos tuvo que descubrir? Bueno, descubrió la Contraloría, no lo descubrimos nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde nos va a tener que llevar el compliance? Si como entidad supervisora privada, son las clasificadoras, también llegar a pedir esos temas, bueno, la respuesta es sí. ¿No? Y situaciones como esta vamos a ver, pues, me imagino, también en Perú, estamos viendo en Brasil, Panamá, y esto impacta a Nueva York, impacta a Estados Unidos, ¿no? Entonces el tema de compliance no es nuevo, lo que tiene son muchas aristas, muchas perspectivas desde el punto de lo que lo veas. Y de hecho en las corporaciones uno lo ve día a día y hay empresas bastante comprometidas con el tema de compliance y se invierte, tú sabes, debes saber muy bien, se invierte mucho dinero en todos estos temas. Y nada, con esto finalizo mi intervención, que más que preguntas contuvo algunos apuntes. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Y ahora, por favor, Miguel, voy a tratar de... porque tengo aquí notas de todos los comentarios, casi daba para un artículo. Creo que tenemos que quedar para valorar quizás todas estas cosas puntualmente. Pero bueno, sí, a comentar algunas cosas que habéis dicho y que me apetece comentar, más que como preguntas, pues como respuestas, como reflexiones, eso sí. Sobre la aplicación de las... Bueno, y tengo una pregunta también para haceros que la dejo al final. Se me olvida, acordaros de que tengo una pregunta. La tengo apuntada aquí muy chiquitina, pues no para hacerosla. Respecto a la aplicación de penas a las personas jurídicas, Lucho, me planteabas en España. Claro, tiene razón Andy, la experiencia española es relativamente joven. Incluso en Europa hay experiencias muy antiguas, incluso desde las exigencias de la Unión Europea, que decir, hasta Bulgaria tenía 10 años antes que nosotros una responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué supone esto? Que aquí estoy libre porque realmente ha habido una sentencia, hay otra en camino, ha habido una sentencia, que además es una sentencia que no ha convencido a nadie, solo una sentencia. Con lo cual, todavía estamos en pijama, preparándonos para lo que pueda venir después. No sé exactamente, incluso entre los propios jueces se ha expresado ya en muchas ocasiones. Yo he tenido, Carlos ha estado allí con jueces del Tribunal Supremo, con magistrados del Tribunal Supremo, que expresan una y otra vez su desconfianza en torno a la aplicación de la responsabilidad de las personas jurídicas, penal de las personas jurídicas. Con lo cual, este es un tema en la práctica complejo. Yo, claro, también planteaba Andy, voy uniendo temas y voy intentando pues, comentar un poco todos. También planteaba Andy que efectivamente en Estados Unidos, por ejemplo, esta respuesta está teniendo resultados y esto, bueno, es indiscutible. Pero después lo voy a unir también al torno a si se está avanzando hacia el common law como unas posibilidades de solución hacia esto. Puede que en los Estados Unidos se plantee como una solución, pero es que yo lo que me planteo como dogmático, que al final es lo que soy y además en lo que confío, quiero decir fervientemente, confío en la dogmática, de esto también hablaré de otra cosa que tengo apuntada después. Creo que habrá que ver si la vía administrativa soluciona el problema o no. O sea, no digo que la vía penal pueda solucionarlo, en algunos casos a lo mejor sí. Es que si la vía administrativa soluciona el problema, pues bueno, es que yo, por ejemplo, tengo aquí delante, que lo he buscado ahora mismo, cuáles son las penas que se pueden aplicar a las personas jurídicas en España y decidme vosotros si la multa por cuotas o proporcional, si la suspensión de actividades por 5 años, si la clausura de locales por 5 años, si la inhabilitación para tener subvenciones, beneficios fiscales o no sé qué, y la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores que trabajan en las empresas, no pueden implementarse por vía administrativa. Eso es lo que digo yo. E incluso ser más rápidas.
Por tanto, hay un volumen de contenido simbólico tan grande que además apoyo absolutamente la idea tuya de que es prejudicial incluso y tal, o judicial, pero lo que interesa es que se siente en el banquillo. Y esta ya es la aplicación de la pena, realmente. Pues por el contenido de estigmatización que tiene el derecho penal, ¿no? Y esto es lo que yo discuto, porque desde mi punto de vista, y vuelvo a eso que dejé colgado antes, claro, el legislador, ¿para qué legisla? Es decir, legisla simbólicamente para que después los problemas se resuelvan casuísticamente a través de... Por eso los contenidos son tan etéreos y hay tantos problemas de seguridad jurídica como se ha puesto de manifiesto en la legislación española. Lo hace a propósito para permitir al juez un nivel de arbitrariedad brutal, porque entonces estoy en desacuerdo. Y voy a la discusión sobre si casuística sí o dogmática sí. Y al final, yo, insisto, como soy un dogmático, yo lo que creo es que hay una serie de elementos valorativos que son importantes, pero la dogmática se establece estructuralmente a través de la creación de estructuras lógicas que dependen de un contenido político-criminal, que es otra cosa también muy discutible, que lo haya, no creo que lo haya, o que no esté bien trazado. Hay un contenido de política penal, o de política social, o de impresión social, o conmoción, pero no hay un contenido político criminal trazado para establecer, digamos, estructuras lógicas que lo que tienen que hacer, que es el sentido de la dogmática, es delimitar la actuación de los jueces. No quiero decir lo de Montesquieu, pero sí quiero decir que tengamos seguridad jurídica. Es verdad, y en eso te doy la razón también a ti, que el derecho penal, y eso no se puede obviar, permite un marco de garantías que en teoría es el más preciso de todos. Entonces, claro, en ese sentido, quizá la vía penal pudiera encontrar un camino. Pero bueno, al final, nos podemos estar aquí discutiendo horas, porque la tuya es muy respetable, y yo creo que es mayoritaria, y yo considero que es minoritaria, pero por una cuestión, yo incluso, si nos estuviéramos tomando una cerveza afuera, te admitiría algunas cosas, pero el problema es que los contenidos, yo creo que uno tiene que someterse a lo que es y a lo que cree, y entonces depende del concepto que tú tengas de derecho, claro. Y al final, pues el mío depende de esa valoración político-criminal. A ver, que me saltan cosas por aquí. Bueno, hay que esperar, tenía por aquí apuntado, claro, que España es de las últimas, y hay que esperar cómo va evolucionando esto, pero ya os he dicho más o menos cómo va. Ah, bueno, y sobre, que me ha encantado tu exposición, Pilar, también, que no, vamos, a mí me plantea muchas interrogantes. Claro, sobre qué es el compliance, que es la forma de introducir todo esto, eso, al final, ¿sabéis qué es el compliance? Soy positivista absolutamente. Lo que el legislador dice que es compliance es eso. Y entonces, si nos vamos a la legislación española, pues te establece exactamente cuáles son los delitos a controlar, que esa es la pregunta, y de paso termino y os la planteo. ¿Cuáles son las infracciones que en la ley peruana se plantean como posible generadora de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Eso es lo que quisiera saber. ¿O es tan amplio que cualquier delito cabría? La única es la de cohecho, la reciente, que incluso va a entrar recién en vigencia en julio del 2007, que es la de cohecho activo transnacional. ¿Sola esa? O sea, solo un delito. Abierto, es el único. Claro, es que en el derecho penal español, por ejemplo, el catálogo es enorme, es inmenso de posibilidades. Y esto es... Quizá le dé más sustento a mi teoría de la no necesidad de la utilización de la responsabilidad penal. Y es que hay un catálogo inmenso que tengo aquí, fíjate la cantidad de delitos que pueden ser. Pero vamos, en el resumen que he hecho, sustracción de bienes o dinero de clientes o proveedores, en entrega o aceptación de regalos y tal, acoso sexual, discriminación laboral, acceso a los correos de los empleados, claro, por omisiones, la empresa que no hace nada, para cuando un acosador de los directivos está la pobre empleada realmente todo el día detrás, también responsabilidad penal de la persona jurídica. Moving, que es el acoso laboral general, acceso a los correos de los empleados o archivos personales, o sea, intimidad. Delito de blanqueo de capitales, delito contable, delito medioambiental. Este es el resumen que yo he hecho, no la lista. Delito contra la propiedad intelectual o industrial, todas sus variedades, encubrimiento, revelación de secretos, estafa, vulneración de actividades profesionales. Imaginaros, una sentencia. Bueno, pues entonces esto me hace también pensar si esto... Claro,
Exactamente. Aparte que luego, y termino con esto, el problema está en que yo creo que el control delictivo al final es prevención. Y entonces yo creo que la prevención no se lleva a cabo esencialmente, claro que sí, el delito tiene un contenido de prevención, sino lo que estamos discutiendo, pero también es extrapenal, y yo creo que el valor extrapenal es el más importante en estos casos. Y eso no se está utilizando por el legislador por un evidente coste económico, y se está acudiendo siempre a la vía penal, que es la solución, el paradigma de la solución de todos los problemas, para él, para los legisladores en general. Y esa es mi posición. Okay. Muchas gracias, y ahora abrimos el conversatorio para los demás asistentes que quieran hacer comentarios, que además, como somos tan enfocados, tan focalizados, pienso que los comentarios pueden ir alrededor también de los comentarios que han hecho los panelistas. No quisiera monopolizar las preguntas, pero solo una última observación al comentario final que ha hecho el profesor acerca de la utilidad precisamente de los programas de cumplimiento en relación a la persona jurídica, con la responsabilidad. Resulta que el fenómeno que se da en Alemania, porque tienen una tal responsabilidad penal, es de que más bien juega a favor de la exención o atenuación de pena del empresario, que es tener un programa de cumplimiento a disposición dentro de la empresa, ¿no? Y otras consecuencias administrativas adicionales que no es necesario mencionar. Caso contrario de lo que sucede siendo en los ordenamientos jurídicos donde se posee una tal responsabilidad, donde más bien juega un tema de organización, de culpabilidad, digamos, de la persona pública para la extensión o atenuación. Solo era una observación para complementar lo que había mencionado. Otra, que me habías preguntado una cosa y la tenía apuntada y no te había contestado, que era si había habido realmente en España sentencias por derecho internacional o persona física o persona jurídica. Persona jurídica no, pero persona física sí que ha habido sentencias en relación, por ejemplo, a las subvenciones ilegales concedidas de forma ilegal a agricultores españoles a través de cohecho a funcionarios de la Unión Europea. Y eso sí que ha habido ya sentencias, pero persona física. Comentario, por favor. Comentarios sobre las intervenciones. Me queda todo clarísimo. No, pero también incluso, si se dan cuenta, el artículo 18 de esta norma, que también me olvidé de mencionar, habla de la exención de la pena. Es más, yo sobre el seguimiento del caso de responsabilidad penal de la persona jurídica en caso exista un sistema de prevención en España es igual para todos, con anterioridad al delito cometido. El tema es, en España es igual. no me piden que esté certificado porque dice puede que pueda certificarlo. Segundo, no existe una regulación o un ente regulador que vaya periódicamente a supervisar este sistema de prevención. Y tercero, le da facultad al juez, que no es una persona especializada en compliance, la posibilidad de simplemente desarmar el caso o el proceso por la mera existencia de un sistema de prevención que puede cumplir en papel, evidentemente, la estructura que regula la nueva ley, pero que en la práctica, pues, por algo se ha cometido el delito, por algo ha sucedido este hecho, y no ha sido como parte de una confesión o de una alerta por parte de la compañía, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando quizás de una ley que está cumpliendo simple y llanamente con este requisito para ingresar a una entidad internacional y no realmente a lo que se está buscando, que es tener una organización corporativa que funcione respetando el derecho, ¿no? Y cumpliendo todas las políticas que ellos mismos han trazado. Por tanto, lamentablemente estamos hablando de una ley que, en mi opinión, vuelvo a decir, en mi opinión personal, no va a servir. Ahora, es una regulación interior, creo. Reglamento. Claro. Bueno, pero en España yo os digo, mirad, porque esto me llama la atención, insisto, sobre todo al nivel de que aquí estamos atendiendo a una sola posibilidad delictiva, y en España a todo lo que se nos ocurra. Pero bueno, dice, entre los supuestos, en la responsabilidad penal de la persona jurídica, en el 31.2a del Código Penal Español, en donde se establecen los criterios de compliance, dice, si entre las posibilidades de exención, dice, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. Y dice, lo mismo, o sea, no dice nada. Dice muchas cosas y no dice nada. Dice, el órgano de administración, siempre que el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión. Pero bueno, vamos a ver, si lo hubiera adoptado con eficacia, no hubiera habido delito. Con lo cual, entonces no es posible cumplir la exención. Dice, con eficacia.
¿Eficacia qué es? Que usted ha creado un órgano. Entonces digo usted que crea un órgano para que se trate de actuar eficazmente, pero no que se actúe con eficacia. Entonces es absolutamente imposible aplicar la norma. Al final no se sabe efectivamente si es una cosa de cara a la galería o realmente puede tener una trascendencia. Bueno. Yo tengo algunos comentarios. Va de la mano con las intervenciones de los cuatro. Primer tema, hablando de la ley peruana. Ajá. De la mano con la discusión propiamente española. ¿Qué sistema considera Lucho Reina, Andy, está más involucrado con la ley local, se ha adoptado aquí? ¿No? Si es un sistema de responsabilidad verdaderamente penal o es un sistema de responsabilidad administrativa como le llama la ley. De hecho, si uno revisa los proyectos que se han dado en los últimos años, y en particular el proyecto de fines del 2014 del Ejecutivo, lo que vamos a dar nosotros es una clara apuesta por una forma de responsabilidad penal, pero donde en la exposición de motivos se hace referencia a una suerte de responsabilidad mixta, en el sentido de que es penal porque la impone el juez penal, porque está prevista en la ley penal, porque está sujeto a las garantías del proceso penal, pero es administrativa en la medida que no se requiere probar o demostrar la culpabilidad de la persona jurídica. Lo que a mí me genera todavía, a renglón seguido, mucha más duda, ¿no? Porque si nosotros vamos a ponderar esa responsabilidad como una responsabilidad sin culpabilidad, lo que estaríamos aceptando es que o son medidas puramente administrativas o son sanciones, consecuencias de la pena, pero sin culpabilidad. Pero a la par se habla de una responsabilidad absolutamente, digamos, independiente, autónoma de la persona jurídica, donde ya no podríamos hablar ni siquiera de la responsabilidad de la persona jurídica. La persona jurídica ya estaría prácticamente cosificada. Entonces yo encuentro allí un nudo, digamos, dogmático, difícil de deshacer para encontrar coherencia dentro del marco de la ley, ¿no? Ahora, cambiando la hipótesis, si nos vamos a la línea de que esto es responsabilidad penal, esto es un fraude de etiquetas, y de lo más que la norma hable de responsabilidad administrativa, que no tiene su historia, porque los gremios empresariales que forman parte de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción tienen un asiento en la comisión y por lo tanto presionaron mucho para que no se hable de responsabilidad penal, sino a lo más de responsabilidad administrativa. La pregunta que surge es, si son verdaderamente penales, ¿qué sistema se ha adoptado? ¿Un sistema vicarial parecido al de España, pero a la vez mixto, porque ya no mixto en el sentido penal administrativo, sino mixto en el sentido de que a la vez tiene la válvula de escape, que es la exclusión de sanción a través de la implementación del mecanismo de cumplimiento? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Que la hago básicamente para Lucho, para Andy y para Miguel Ángel, en la medida que conoce parte de la discusión española, donde este es un tema, digamos, muy presente. El otro comentario que involucra también la intervención de Pilar tiene que ver con la implementación de estos mecanismos de cumplimiento. Entonces, efectivamente la ley no define, va a haber un reglamento que va a salir, pero es un reglamento que está un poco en el aire porque se supone que el reglamento tiene como una parte de la ley, o sea, si la ley no ha dicho cosas, el reglamento tampoco las puede quedar en el aire, ¿no? Porque normalmente los sistemas de cumplimiento, lo ha dicho Pilar claramente, son mecanismos que requieren no una implementación, no, requieren un seguimiento constante, permanente, de parte de la propia entidad que se autorregula. Ahí viene el tema de que decía Miguel, el único cumplimiento que queda es cuando está legislado, posibilizado. Para la autorregulación, digamos, es un complemento, pero donde los niveles de ponderación o valoración demanda, digamos, un baremo precisamente distinto, ¿no? Hasta dónde te puede exigir la autorregulación, ¿no? Hasta dónde te puedo exigir, cuál es tu nivel de prevención al que yo te puedo someter, ¿no? Todos los penalistas, cuando hemos discutido este tema, nos contentamos en parte con decir, bueno, esto es circulación objetiva, riesgo permitido, digamos, un sistema de cumplimiento no tiene que ser infalible, ¿no? Si se produce un hecho de corrupción, por ejemplo, para efecto de la ley, teniendo un sistema de cumplimiento lo mismo, pues, como tú tienes un automóvil en perfectas condiciones, no estás ebrio, no estás borracho, estás con las luces prendidas, pero pasó una persona ebria cruzando por la calle y la arrollaste, fuiste evitando. Claro, no hay riesgo cero no existe, no hay riesgo vehicular. Siempre en una actividad riesgosa se va a generar un daño,
que es aceptable en términos de imputación objetiva, en tanto los afectados sean anónimos, como dice Jacob. Bien, pues, si supiéramos los nombres, nadie saldría a la calle, por consecuencia nadie quisiera beneficiarse del tráfico vehicular, ¿no? Algo así. Entonces, nos contentamos, pero nos quedamos en ese punto. Decimos, ya, entonces la empresa se puede excluir de responsabilidad aunque se produzca un hecho delictivo, siempre y cuando exista, digamos, un sometimiento a los niveles de riesgo permitido. ¿Cómo ponderas el riesgo permitido? ¿No? Porque si no hay regulador, como dice Pilar, si el reglamento no ha fijado, porque la ley no existe y la ley tampoco por haberlo hecho, quién es el órgano que va, digamos, a fijar o establecer los baremos de la certificación, como si lo hay en materia de prevención de lavado de activos, la SBS, claramente. Tiene tu regulador, y la SBS hace visitas, exige auditorías internas, auditorías externas, etc. Entonces, esto es algo que pienso yo que está todavía por construirse a nivel de reglamento, y las ideas serían bienvenidas, porque en esa discusión seguramente vamos a tener algún grado de participación académica, ¿no? Y de otro lado, queda finalmente la pregunta dogmática, ¿no? De si efectivamente contar con un efectivo mecanismo de prevención, modelo de prevención, como se le quiere llamar, es en realidad una causal ausencia de causal objetiva, de consecuencia de ausencia de tipicidad objetiva, o es algo que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque la norma establece además dos supuestos de atenuación, ¿no? Cuando el modelo de prevención es imperfecto, algo así como una legítima defensa imperfecta o esta necesidad justificante imperfecta. Es decir, cuando existe previamente pero no convence al juez o no reúne todos los requisitos para, digamos, controlar riesgo, en cuyo caso, por decirlo de alguna forma, en la medida que has tenido la intención de hacerlo y algo has hecho por prevenir, aunque no haya sido suficiente, te puede tener la sanción, ¿no? Y la otra es cuando tras la comisión de hecho delictivo, muy bien, tras la comisión del hecho delictivo, tú implementas el programa, en cuyo caso estamos hablando de una conducta posterior, no tiene nada que ver con la imputación objetiva, ¿no? Es más, incluso si nosotros revisamos la jurisprudencia americana, que en parte está ahí el libro de Andrés Garrido sobre criminal compliance, la jurisprudencia norteamericana y los modelos de prevención como el de Chile, España o Perú lo están diciendo, no solamente implica actividades de prevención, ¿no? En el sentido de hasta la comisión de derecho delictivo, sino una conducta es post facto, cooperación con el regulador, con la justicia, ¿no? Si ya cometiste el crimen, autodenúnciate, incluso autodenunciarte, coopera, ¿no? entrega, digamos, toda la información. Es espontáneo la confesión. Claro. O sea, es un modelo de posterior. Incluso esta discusión para los penalistas españoles, ¿no? En relación al cómo interpretar el case memorandum, ¿no? Emitido en los Estados Unidos como una forma de decir, para que las empresas puedan digamos, quedar excluidas de responsabilidad, tiene que ser que además se entreguen en bandeja de plata, que se entreguen toda la información, requiere ser una persona neutral responsable. Es la idea del desistimiento con carácter general, ¿no? La tentativa de desistimiento solo es efectivo si evitas el resultado. Entonces, si no evitas los riesgos, si no es eficaz. Con lo cual, si el programa de prevención incluye algo que va más allá de la prevención, y para hacerte acreedor de la exención de responsabilidad, tiene que realizar actos que van más allá del derecho delictivo, entonces ya no puedo hablar ahí de imputación objetiva, ya no puedo hablar ahí de ausencia de tipicidad. Disculpe que solté muchos temas ahí, pero son los temas que esta ley genera, y les pido por favor su comprensión y sus comentarios desde el ángulo que han intervenido, ¿no? Por favor, en el orden que quieran, si les Sí, vosotros que sois los peruanos y que sois los afectados directamente. Bueno, todavía no, pero vamos a ver. En cuanto, yo creo que hay muchísimos temas dogmáticos que en realidad están en la palestra sin resolver, muchísimos, incluyendo autoría y participación. El tema es que podría haber una efectiva colaboración de parte de la empresa, por ejemplo, para la no evitación de parte del empresario de un delito que se comete desde adentro por un tercero. Que son problemas dogmáticos que hasta ahora, por ejemplo, no están solucionados, pero que incluso ya están trasvasando de alguna forma las bases de hasta ahora, de algunas figuras dogmáticas que hasta ahora se habían venido planteando de una manera, ¿no? Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista del derecho penal, el sistema de compliance da para mucho, para muchísimo, porque se estarían relativizando ya criterios muy tradicionales que se habían venido manejando, sobre todo, por ejemplo, el tema de la delegación.
dificultades y todo. En este tema que acabas de mencionar, Carlos, me parece en cuanto al riesgo permitido, por ejemplo, o sea, cómo nosotros podríamos manejar el hecho de que se ve primero corroborado un ilícito desde la empresa y luego que si es que esto, habiendo adoptado ya todas las medidas necesarias para que eso se pueda prevenir, pues se da el caso, ¿no? Digamos, no hay riesgo cero, se tiene que dar. Yo creo, sin embargo, que en el ámbito de los programas de cumplimiento hay más bien un retroceso en esto en cuanto a la evolución de la imputación objetiva, porque cuando existe un programa de cumplimiento, lo primero que existe es una corroboración causal de hechos, simplemente. Se dio un hecho a partir de alguna conducta de parte de un trabajador, por ejemplo, al que yo no pude controlar, existe primero una verificación. Y luego, ya después de esta verificación del nexo causal, ya no es necesario de que se evalúe si es que hubo un riesgo cero o no, porque incluso si es que uno va a evaluar un programa de cumplimiento, como tú lo dijiste bien, Carlos, existen programas de cumplimiento que se insertan luego de cometido el ilícito. Entonces, si nosotros queremos teorizar de alguna forma y también abarcar este tipo de ilícitos, ya no estaríamos hablando ni de imputación objetiva, ni subjetiva, ni antijuricidad, sino en una especie de responsabilidad como lo habría planteado Rosín, porque incluso hay culpabilidad en este caso, la empresa no se organizó adecuadamente. Pero habría que ver si es que ya posteriormente, de alguna forma, las medidas posteriores que implementa la empresa precisamente para dilucidar la comisión de ese ilícito, podría formar parte de una especie de responsabilidad penal al estilo de Rossi, ¿no? Pero ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces ya no sería porque si se demostró, o sea, no hubo incluso programa de cumplimiento, incluso hubo negligencia en la no implementación de este programa de cumplimiento, pero podríamos hablar que con posterioridad no hubo responsabilidad de la propia persona jurídica. Digamos, trasladando un poco lo que usted mejor que yo conoce, doctor, el tema de la responsabilidad planteada ya por Rossi, pero en este caso relativizada ya el caso específicamente de la implementación de un programa de cumplimiento. A mí me parece un peligro una cosa, y te interrumpo un momento, Tony, porque sí, prefiero, porque si no volvemos a retomar el tema, al final no sabemos de qué estamos hablando. Y yo, no, sobre el tema del riesgo, el problema que plantea Carlos también, y es un tema que quiero plantearte, a ver qué os parece, es, claro, que si hay que valorar el incremento del riesgo, si existe, ¿quién lo valora? El juez. Entonces, claro, dice, el juez tiene que valorar, pero por ejemplo, ¿con arreglo a qué? A las actividades empresariales concretas. O sea, ¿en qué actividad empresarial existe un incremento de riesgo por incumplir determinadas funciones de compliance? Claro, yo creo que podríamos enlazar incluso en la pregunta y en la crítica a nuestra legislación, porque nuestra legislación no es específica de alguna forma, o sea, no te dice específicamente cuáles son los criterios que tiene que cumplir una determinada empresa para ser eficaz este programa de cumplimiento. Pero yo creo que más bien este defecto radica en la riqueza de la ley, porque en Estados Unidos, que es paradigma de la legislación en programas de cumplimiento, la legislación en sí, las líneas federales de Estados Unidos, más bien son mucho más escuetas en el señalamiento de cuáles son los requisitos para un efectivo programa de cumplimiento, y quienes más bien desarrollan cada uno de los criterios son el Departamento de Justicia por un lado, y luego el órgano de vigilancia bursátil en Estados Unidos. Eso solo para ellos, o sea que la legislación no lo dice, sino que más bien son órganos específicos, ¿no? Dado de aquí pueden ser otros dos organismos encargados. Pero la diferencia ahí es que ellos sí están supervisados y se supervisa periódicamente el modelo de prevención. Claro, pero en anticorrupción no, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de temas de corrupción, el Departamento de Justicia... mercado bursátil, sí, la claro, SEC, o sea, hay determinados claro, organismos que sí, donde pueden hallar una primera regulación o no, pero resulta que, por ejemplo, el organismo de supervisor bursátil puede paralelamente imponer una sanción como el Departamento de Justicia, con lo cual los criterios son distintos también de cierta manera. Entonces yo creo que más bien depende de cada ámbito. En el ámbito de lavado de activos, que Pilar conoce muchísimo más, pues vemos que hay una regulación mucho más específica en cuanto a prevención. Algo que no sucede, por ejemplo, en el Departamento de Justicia en contra de corrupción. Entonces yo creo que depende de esto, y ahí vuelvo al positivismo siempre del tipo de norma que se intente prevenir, ¿no? En lavado de activos radica más la prevención, en corrupción no mucho, pero hay que ver, yo creo que atender mucho al tipo de delito que se pretende prevenir. Entonces yo creo que más bien, contrariamente a la mayoría, creo yo más bien en la indefinición de la norma radica la riqueza, ¿no? Pero ¿quién lo va a establecer? En este caso tendría que ser, como nosotros no poseemos organismos supervisores, como si lo poseen otras experiencias, tendría que empezar por ser el Ministerio Público en este caso, ¿no? Y ver cómo en las terminaciones anticipadas ellos ya van estableciendo criterios, memorándums o directrices internas, como se llaman aquí, y de acuerdo a la experiencia ir viendo cuáles son los criterios que ellos van a ir estableciendo, pero ya no directamente en relación a la ley, sino para ver cuáles son los criterios a través de los cuales ellos pueden dar un caso por terminado antes de que se inicie un juicio, ¿no? A mí me genera miedo. ¿Quién Sí, Algunos
comentario final que creo que tiene que ver más con lo que planteabas inicialmente, Carlos, al final, ¿qué es esto de la ley 30.424? ¿no? Mira, la verdad que en este momento es difícil dar una respuesta de si son consecuencias administrativas, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa, es una responsabilidad penal, porque toda la semántica es penal, ¿no? Más allá de la denominación de la ley, estamos hablando no solamente de causales de atenuación de la pena, estamos hablando incluso de medición. Claro, porque igual estamos hablando de prescripción, se habla de indulto, todas las causas de excepción de la pena, ¿no? Yo creo que perdona que te interrumpa en un momento, yo creo que es exactamente inverso a lo que pasa en España. Es decir, que la apariencia es penal y las soluciones son administrativas, y aquí se le ha querido dar una apariencia administrativa con soluciones penales. Totalmente. Claro, entonces eso va generando pues el problema de ver si esto realmente es una responsabilidad penal, pero el problema es también asumir todo lo que supone aceptar que es responsabilidad penal, con la necesidad de articular todo un sistema dogmático de teoría del delito para las personas jurídicas que no existen, ¿no? Existen pues esbozos muy genéricos, ¿no? Intentos de culpabilidad, ¿no? Por autorresponsabilidad, etcétera, pero son bastante difusos. Un poco lo que tú dices, Miguel Ángel, al final la dogmática tiene una función garantista, ¿no? De limitar al juez para que nos dé una aplicación razonable de la ley. Y sin dogmática, esa aplicación razonable y racional de la ley no es posible. Entonces, saltar a decir que la responsabilidad penal tiene ese problema. Entonces, yo me aventuraría... Disculpa la interrupción, incluso el problema procesal. Claro. Ese es la verdad. El proceso, además. Ese es el verdad. Claro, porque además nos permite directamente el Código Procesal Penal. Ahora, yo diría tentativamente que quizás habría que dar una lectura distinta y tratar de entender de una forma específica de consecuencias accesorias, ¿no? Cercanas a las penales, a las penas, pero no estrictamente, ¿no? Con componentes, pero yo no me aventuraría todavía a decir que sea una cosa de carácter penal, ¿no? Sería aventurado, sería complicado además, ¿no? Ahora, finalmente, ¿no? Es cierto que la dogmática es importante para todo eso, pero quien va a definir esto son los jueces, ¿no? Sí, y además el estoy de problema, acuerdo, con limitaciones. lo que me genera dudas es cómo es que la idea de la reglamentación no choca con el principio de legalidad, ¿no? Yo no creo que funcione acá lo de los memorándum porque, bueno, el sistema norteamericano es distinto y lo permite, pero aquí, de cara a lo que es predictibilidad y seguridad jurídica, no sé si recurrir a un reglamento que nos dé, ¿no?, el complemento sea o no respetuoso al principio de legalidad. Si lo invocan a través de una ley administrativa, que ese es el truco, ¿sí? Si fuera una ley penal. Porque el reglamento es, entiendo, finalmente una... Es el ejecutivo, ¿no? Y va a ser solo el sistema de prevención, ¿no? O sea, no va a tocar temas sanciones. Es solo para delinear lo que es el sistema. Sí, claro, pero tiene impacto en cierta forma. Claro, sin duda. Se podría discutir si es o no una ley en blanco, ¿no? Una ley de revisión en todo caso. Ya no por Claro, lo que pasa es que, volviendo a los clásicos, volviendo a Rossin, si estamos hablando del criterio de descargo, te puedes remitir a todos los ordenamientos jurídicos, no tienes ahí problemas de legalidad, porque la limitación es, desde el punto de vista de la legalidad, no crear ampliaciones de la tipicidad, ¿no? Es decir, no ampliar la criminalización, si quieres, pero si se trata de descargar, como decía Rossin, eso pone al derecho penal frente a todo el sistema jurídico, con lo cual una descarga vía un reglamento no es necesariamente violatorio del principio de legalidad. Siempre que responda a criterios políticos criminales claros y que están delimitando, porque si no, claro, es un truco. Claro. No, es un truco, con limitación. No sé si Pilar quieres hacer algún comentario tú o Miguel Ángel. ¿Algún comentario de parte del resto, por favor? Miguel Ángel, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. A Lucho Reina, a Pilar Salcedo y a Andy Barrero también especial agradecimiento por su tiempo y su participación. Gracias, un aplauso.